razones entendibles, no es porque no hayan presupuesto para no imponerle otro tipo de medida de coerción que no sea la prisión preventiva, es por un asunto de prudencia. Por ahora nosotros no nos vamos a oponer a esa solicitud de medida de coerción, por seguridad misma de la parte física de la persona que está imputada. Y con relación a una pregunta que yo vuelvo y reitero, mi cliente, óigase bien, pudo haber cometido el hecho y aún así, por las informaciones que yo tengo, yo sostengo que no es culpable, pero eso lo vamos a discutir en otro escenario. Doctor, vuelvo y le reitero, el relato del Ministerio Público lleva una planificación, incluso una hazaña en el asesinato. Esto es medida de coerción, ese es el trabajo del Ministerio Público. La parte que tiene que ver con la defensa de la prueba, la discusión del hecho, va a ser en otro escenario. Y allá en ese escenario, ustedes van a recibir muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque la cultura jurídica universal tiene ejemplos, muchísimos, en donde usted entra como culpable, como el peor de los asesinos, y sale por la puerta del tribunal. La sociedad. ¿En qué aspecto te entiende que él no es culpable, doctor? Eso lo vamos a discutir después. No, pero de un adelanto entre nosotros aquí, doctor. Entre nosotros, vuelvo y le reitero, pudo haber cometido el hecho y aún así, no es culpable. Y el Ministerio Público tiene un sinnúmero de pruebas en esa solicitud de medida de coerción que da a entender que la cuestión de la culpabilidad es una cuestión psicológica discutible en el futuro. Doctor, las motivaciones. No hay contradicción porque los elementos del delito es científico, antijurídico, y al final, allá en el río es que está la culpabilidad o el sinónimo de reprochabilidad. ¿Se conocerá o se aplazará ahora? No, de nuestra parte no hay aplazamiento. Las motivaciones, doctor, que expresa el Ministerio Público en su relato, ¿qué usted opina de eso? ¿Coincide con la que ya su cliente le dijo a ustedes? Vuelvo y le reitero, todo el plano fáctico que tiene redactado el Ministerio Público, eso es su investigación inicial. Eso se va a discutir, si lo sostiene, se va a discutir entonces. Pero coincide con la que ya ustedes conversaron con su cliente. No te puedo decir si coincide o no. Él es inocente hasta que en un juicio no se le demuestre lo contrario. Mientras tanto, nosotros nos arraigamos firmemente en el principio constitucional de que él es inocente. Pero él le dijo al sacerdote que lo mató, él lo confesó. Yo no soy el sacerdote ni soy testigo de que disparó. Yo sé que la Constitución de la República dice que él es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario en un juicio de fondo. El Ministerio Público ha estado listo para el conocimiento de la audiencia de medida de coerción en el día de hoy, pero la misma ha sido suspendida a solicitud de la víctima, quien a través de sus abogados presentó al tribunal la decisión de constituirse en querellante en el presente proceso. Siendo este un derecho de la víctima y sin oposición de ninguna de las partes, el juez ha decidido suspender el conocimiento de la audiencia de medida de coerción para el próximo sábado a las 9 horas de la mañana, donde estaremos una vez más listos para el conocimiento de este proceso. Queremos saber si es cierto que el PERCA investiga varias compañías que habrían obtenido permisos de manera irregular en este caso. En esta etapa de la investigación no daremos más detalles, más adelante se dará toda la población. Doctora, ¿existe posibilidad de que el ministro haya sido asesinado, pero que el homicida no sea el culpable por asesinar a un abogado? Todo lo que planteamos en la medida de coerción tiene fundamento y pruebas suficientes para poder demostrar la responsabilidad del imputado. ¿La calificación jurídica que ya está de asesinato? Estamos en la fase de investigación y simplemente tenemos como asesinato y porte ilegal de armas. En cómo sucedieron los hechos, la premeditación o planificación de los mismos. Señores, Gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que investigado también? Mira, como ustedes han podido observar, la familia Jorge Villegas en estos días ha tenido un sinnúmero de despedida del difunto Orlando Jorge Mera, que como yo he dicho, más que un ministro, era un gran ser humano. Yo lo conocí en vida, era un amigo muy querido mío en lo personal. En ese sentido, ante una situación de prudencia, como manda un caso tan delicado como este,
era de rigor que si me llamaron esta mañana yo tomara conocimiento de la pieza del expediente del Ministerio Público y lo principal, me sentara con la familia a explicarle lo que está ocurriendo en la justicia, porque ellos no han tenido nada de oportunidad de entender lo que es una medida de coerción, qué se está discutiendo. Hemos empezado a ver ya la teoría del asesino y evidentemente ante esa situación el juez, tomando un principio que hay que llamar digno de todas las barras, se solidarizaron con el pedimento de aplazamiento hasta el sábado, o sea, muy breve, a los fines de venir a discutir una medida de coerción que ya la barra de defensa anunció que no se iba a poner porque es un hecho muy grave. O sea, venir aquí a discutir, a teorizar, sería perder el tiempo, porque es una persona que se trasladó al despacho de un ministro con una pistola y prácticamente lo mató y lo remató. Entonces nosotros avalamos la tesis del Ministerio Público de que es un asesinato, la defensa vendrá con sus argumentos, eso es normal, pero el proceso como tal, en esta etapa no se discute eso. Aquí lo que se va a discutir es si él tenía posibilidad de fuga o no, y evidentemente todo el mundo sabe que él no se quedó en el lugar de los hechos, aunque luego se entrega, se habla de que tenía un pasaporte, todo eso lo vamos a ver para irse al país. También hay un tema aquí grave del hecho en sí, el hecho es muy grave, porque se mata a un ministro en su despacho, en el ministerio, y se le mata por haberse negado a dar un permiso de una sustancia que está prohibida a nivel internacional en tratado, que ya se le había negado por escrito, ya se le había dicho que no. Entonces, evidentemente, ante esa situación, lo que toca ahora es prepararnos para la audiencia del sábado, querellarnos formalmente, porque se va a querellar la familia, constituir un actor civil y participar en el proceso, que es lo menos que se merecía el señor Orlando Jorge Mera. Ninguna. Ustedes han visto la actitud ha sido de que no somos culpables, de que en la audiencia se veía muy fuerte, pero aún así el tema aquí es que una cosa es el perdón en la justicia divina, en la justicia del Señor, y otra cosa es la justicia. Y evidentemente aquí vamos a conocer un hecho en la justicia que fue grave y que de no tomarse medidas ejemplificadoras se podría repetir. Ninguna. Ustedes han visto la actitud ha sido de que no somos culpables, de que en la audiencia se veía muy fuerte, pero aún así el tema aquí es que una cosa es el perdón en la justicia divina, en la justicia del Señor, y otra cosa es la justicia. Y evidentemente aquí vamos a conocer un hecho en la justicia que fue grave y que de no tomarse medidas ejemplificadoras se podría repetir.